El mecanismo de Antikythera no solo viajaba en el tiempo, es la máquina del tiempo. Hace más de 2000 años alguien construyó una máquina tan avanzada que parecía imposible para su época. Y ahora investigadores acaban de recrear el mecanismo de Antikythera y han hecho un descubrimiento divino. Encontrado en un naufragio y envuelto durante mucho tiempo en misterio, este antiguo dispositivo ha sido llamado el primer ordenador del mundo capaz de predecir los movimientos de los cielos. Pero según los informes, la reconstrucción más reciente reveló algo mucho más extraordinario. Incluso Joe Rogan ha hablado en su programa sobre su complejidad alucinante. Lo que el equipo descubrió ha dejado atónitos a historiadores y científicos por igual, y las implicaciones podrían cambiar todo lo que sabemos. El naufragio que cambió la historia. En la primavera de 1901, un grupo de buzos esponjeros griegos que trabajaban en las aguas frente a la pequeña isla de Antikythera pensaron que habían tropezado con un naufragio ordinario. El Egeo era conocido por ellos un lugar donde las tormentas y el tiempo habían reclamado innumerables embarcaciones. Lo que encontraron en su lugar reescribiría la historia de la ciencia. Al principio fueron las estatuas las que captaron su atención. Figuras de mármol y bronce yacían dispersas por el fondo marino, sus formas aún reconocibles a pesar de siglos bajo el agua. Los buzos lastrados por sus pesados cascos de latón y botas de plomo trabajaban en ráfagas cortas sacando piezas de arte antiguo a la superficie. Nadie esperaba que en los escombros enterrado bajo corales y cubierto por una gruesa capa de calcificación hubiera algo mucho más extraño que cualquier escultura. El objeto parecía al principio un trozo de roca fundida con bronce. Era irregular, roto y en algunos lugares tan corroído que se desmenuzaba al tacto. Los buzos no lo sabían, pero dentro de esa masa poco llamativa había una red de engranajes, ejes y placas, los restos de un dispositivo tan avanzado que los historiadores más tarde lo llamarían el primer ordenador del mundo. Los fragmentos fueron izados a la superficie y enviados al Museo Arqueológico Nacional en Atenas, junto con las estatuas, ánforas y joyas del naufragio. Durante meses el objeto misterioso permaneció en silencio en el almacén, atrayendo poca atención. Los eruditos que catalogaban la sala no vieron razón para tratarlo como algo más que otra reliquia corroída. No fue hasta que el arqueólogo Valerios Stais examinó las piezas en detalle que la verdad comenzó a emerger. En un fragmento notó un diente de engranaje perfectamente cortado, simétrico y claramente hecho por manos humanas. Esto no era un ornamento decorativo, era un componente de precisión ingenieril de una época en la que tal artesanía no se suponía que existía. El hallazgo despertó una curiosidad inmediata, pero la tecnología para estudiarlo en detalle simplemente no existía a principios del siglo XX. Los eruditos podían especular, pero la mayor parte del mecanismo permanecía como un misterio encerrado dentro de su caparazón mineral. El propio naufragio ofrecía pocas respuestas. Datado a finales del siglo Sobi o principios del siglo I, probablemente transportaba bienes desde el Mediterráneo oriental hacia Roma. La carga, artículos de lujo, estatuas y cristalería fina sugería un propietario adinerado o una entrega de alto valor. La presencia del mecanismo entre estos tesoros indicaba que era valioso, pero cuánto y para quién seguía siendo desconocido. ¿Era un dispositivo astronómico, una ayuda a la navegación o algo completamente diferente? Sin los medios para ver su interior, los expertos solo podían adivinar. Durante décadas los fragmentos permanecieron en el museo estudiados ocasionalmente, pero nunca completamente comprendidos. Luego, en la década de 1970, llegó el primer avance real cuando los investigadores utilizaron imágenes de rayos X tempranas para mirar a través de la corrosión. Lo que encontraron fue asombroso. Dentro de la costra había engranajes de bronce apretadamente empaquetados, cada uno con dientes cortados de una manera que sugería proporciones matemáticas deliberadas. Había esferas, escalas e inscripciones, los débiles restos de texto griego antiguo.
Las piezas encajaban en algo más parecido al funcionamiento interno de un reloj que cualquier artefacto conocido del mundo antiguo. Aún así, el misterio se profundizó en lugar de resolverse. ¿Cómo se pudo lograr tal precisión hace más de 2000 años, siglos antes de los primeros relojeros medievales? ¿Quién lo había construido y por qué esta tecnología BG había desaparecido durante más de un milenio? Los historiadores se enfrentaban a un rompecabezas que parecía contradecir la línea temporal aceptada de la invención mecánica. Esto no era un accidente de la naturaleza, era la obra de una mente, o quizás de toda una tradición, capaz de traducir los movimientos de los cielos en el giro de engranajes. Y había sobrevivido solo por casualidad, reposando en la bodega de un barco condenado, esperando que buzos con trajes pesados tropezaran con él en las profundidades. El naufragio había yielded muchos tesoros, pero ninguno como este. Lo que yacía oculto en esos fragmentos corroídos no era solo una reliquia del pasado, sino un desafío directo a todo lo que pensábamos saber sobre los límites de la ciencia antigua. Dentro de la máquina antigua. Desde el exterior, los fragmentos supervivientes del mecanismo de Anticitera parecen no ser más que placas irregulares de bronce corroídas por siglos bajo el mar. Pero una vez que se elimina la corrosión en la imaginación, emerge la verdadera forma del dispositivo. Una red de engranajes, ejes y esferas estrechamente diseñada, todo ello alojado en una caja de madera no más grande que una caja de zapatos. Dentro de esa caja, la artesanía griega antigua había logrado algo asombroso. Docenas de engranajes de bronce entrelazados, cortados con dientes tan precisos que los maquinistas modernos han admitido su sorpresa, repetido para enfatizar, cortados con dientes tan precisos que los maquinistas modernos han admitido su sorpresa, se engranan entre sí para traducir el movimiento de los cielos en la rotación de pequeños punteros sobre escalas circulares. Esto no era una representación simbólica o artística, era cálculo mecánico y exacto. Se cree que la cara frontal del mecanismo mostraba las posiciones del Sol y la Luna sobre el fondo del zodíaco. Una esfera indicaba el mes y el día actuales, mientras que otra seguía la fase de la Luna, incluso teniendo en cuenta su velocidad orbital irregular, mediante un sutil engranaje descentrado, conocido como mecanismo epicíclico de pasador y ranura. Para ponerlo en perspectiva, este es un elemento de diseño que no se volvería a ver en maquinaria conocida durante más de 1000 años. Una cosa es dibujar la trayectoria cambiante de la Luna en papel. Es algo completamente diferente construir un sistema miniaturizado de engranajes que la replique físicamente. En la parte trasera, la complejidad solo aumentaba. Había esferas espirales que trazaban el ciclo metónico de 19 años que armoniza el año solar con el mes lunar y el ciclo Saros de 223 meses que podía predecir eclipses con notable precisión. Estos ciclos no eran adivinanza. Eran el producto de cuidadosas observaciones astronómicas y teoría matemática codificados en las relaciones de engranajes de la máquina. Al girar una sola manivela, el operador podía avanzar o retroceder en el tiempo, observando cómo las esferas mostraban dónde estarían el Sol y la Luna décadas en el futuro o siglos en el pasado. Entre las características más sorprendentes estaba la inclusión de la esfera de las Olimpiadas, una pequeña pantalla que marcaba el calendario de los antiguos Juegos Panhelénicos, incluyendo los Juegos Olímpicos. Para los griegos esto no era una adición trivial, era una forma de vincular los asuntos humanos a los movimientos mayores y ordenados del cosmos. Esta fusión de la cronología celeste y cívica sugiere que el mecanismo no era solo un instrumento científico, sino también un artefacto cultural que reforzaba la visión griega de un universo armónico ordenado matemáticamente. La precisión de la manufactura plantea una pregunta que continúa atormentando a los historiadores. ¿Cómo pudo aparecer una tecnología tan avanzada en el mundo antiguo sin dejar una clara línea de dispositivos similares? El nivel de exactitud requerido para cortar estos engranajes implica
no solo un artesano hábil, sino un taller equipado con herramientas especializadas y un conocimiento de tolerancias y proporciones que no se volvería a ver hasta el surgimiento de complejos relojes mecánicos en la Europa medieval. Sin embargo, nunca se han encontrado predecesores o descendientes directos del mecanismo. Algunos expertos argumentan que el dispositivo debió ser el producto de una rara convergencia, un matemático o astrónomo con profundo conocimiento de la mecánica celeste, trabajando junto a un maestro artesano capaz de materializar el diseño en bronce. Nombres como Arquímedes e Hiparco se mencionan a menudo de pasada aunque no hay un vínculo definitivo. Quien quiera que lo creara no solo hizo un modelo del cielo, creó una versión portátil y mecánica de él. Incluso después de más de un siglo de estudio, el mecanismo de Anticitera continúa asombrando. Es un recordatorio de que la historia no es una línea recta desde la ignorancia hacia la iluminación. A veces el conocimiento avanza de maneras que parecen imposibles para la época, solo para desaparecer, dejando atrás un único testigo corroído de lo que una vez fue. Y dentro de esta máquina, cada engranaje, cada esfera y cada inscripción susurra lo mismo. Que en el mundo antiguo, alguien ya había dominado el arte de hacer girar los cielos con la mano, los cielos con la casa del conocimiento perdido. Durante la mayor parte del siglo XX, el mecanismo de Antikythera permaneció como un enigma. Los eruditos sabían que era extraordinario, pero su comprensión se limitaba a lo que podía verse a través de las primeras imágenes de rayos X y los pocos fragmentos sobrevivientes. El problema no eran solo las piezas faltantes, sino el hecho de que todo el dispositivo había sido destrozado en más de 80 trozos corroídos cada uno, ocultando sus propios secretos bajo capas de depósitos minerales. Para comprenderlo verdaderamente, los investigadores tendrían que encontrar una manera de mirar en su interior sin destruir lo poco que quedaba. El primer gran avance llegó a finales del siglo XX, cuando la tecnología de imagen mejorada permitió rayos X más detallados revelando el arreglo interno de los engranajes con una claridad mucho mayor que antes. Estas imágenes confirmaron que la complejidad del mecanismo rivalizaba con la de los relojes de precisión fabricados en Europa más de un milenio después. Sin embargo, los contornos de su diseño completo seguían borrosos y su propósito, aunque mejor comprendido, aún carecía de certeza absoluta. El punto de inflexión llegó a principios de los años 2000. Una colaboración entre investigadores griegos e internacionales, conocida como el Proyecto de Investigación del Mecanismo de Antikythera, incorporó herramientas avanzadas como la tomografía computarizada de alta resolución y la imagen de transformación de reflectancia. La tomografía computarizada permitió al equipo capturar cientos de secciones transversales detalladas de los fragmentos, mapeando cada diente de engranaje oculto en 3 dimensiones. La RTI hizo posible leer las débiles inscripciones superficiales manipulando los ángulos de luz en imágenes digitales, revelando letras griegas que habían sido invisibles durante más de 2000 años. Estas técnicas transformaron el estudio del mecanismo de una especulación informada en algo mucho más preciso. De repente los investigadores podían contar los dientes de los engranajes con exactitud, identificar componentes faltantes y reconstruir cómo podría haber lucido y funcionado la máquina en su apogeo. Más asombrosamente, las inscripciones resultaron ser más que simples etiquetas. Eran una guía operativa detallada que describía los ciclos, planetas y funciones del dispositivo en un lenguaje tanto técnico como elegante. Los fragmentos proporcionaron referencias a los planetas conocidos de la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así como descripciones de predicciones de eclipses, fases lunares e incluso variaciones en la velocidad de la Luna. El texto sugería que la pantalla frontal podría haber mostrado las posiciones de estos cuerpos celestes contra el zodíaco completo, con el movimiento retrógrado que los planetas parecen trazar en el cielo nocturno. Si esto era correcto, significaba que el mecanismo no era simplemente un calendario
o un calculador de eclipses. Era un modelo mecánico completo del cosmos griego antiguo. Era un modelo mecánico completo del cosmos griego antiguo. Aún así, unir estas pistas era como resolver un rompecabezas con la mayoría de las piezas faltantes. Las lagunas en la cadena de engranajes tenían que llenarse utilizando conjeturas educadas basadas en principios de astronomía e ingeniería griegas antiguas. Diferentes equipos propusieron reconstrucciones competidoras cada una, intentando hacer coincidir la evidencia física sobreviviente con los datos astronómicos registrados en las inscripciones. Algunos diseños funcionaban en papel, pero fallaban mecánicamente. Otros encajaban en los engranajes, pero no coincidían con el texto. El desafío consistía en encontrar la única solución que satisfacía ambos aspectos. Las apuestas eran altas porque cada nuevo hallazgo llevaba implicaciones mucho más allá de un solo artefacto. Si el mecanismo realmente mostraba el movimiento planetario con tal precisión, obligaría a los historiadores a reconsiderar el alcance de la ciencia e ingeniería helenísticas. También plantearía preguntas incómodas sobre cómo un conocimiento tan avanzado pudo desaparecer por completo del registro histórico. Con los años, esta búsqueda se convirtió en algo más que arqueología. Era una caza del genio perdido, un intento de conectar con las mentes que una vez habían envisionado y construido un dispositivo tan avanzado que podía estar al lado de las creaciones más intrincadas del Renacimiento. Y a medida que la tecnología de imagen mejoraba los fragmentos sobrevivientes, comenzaron a revelar sus secretos pieza por pieza, preparando el escenario para el intento de reconstrucción más completo y ambicioso hasta el momento. Ese salto final, uno que asombraría incluso a investigadores experimentados, estaba a la vuelta de la esquina. La reconstrucción del mecanismo de Antikythera de 2021. En 2021, la búsqueda de décadas para desentrañar los secretos del mecanismo de Antikythera había llegado a un punto decisivo. El conocimiento acumulado a partir de escaneos de tomografía computarizada, análisis de inscripciones y cálculos de relaciones de engranajes había acercado a los investigadores más que nunca a comprender su forma verdadera. Sin embargo, quedaba un gran desafío sin resolver cómo reconciliar los fragmentos sobrevivientes con las inscripciones griegas antiguas que describían una exhibición mucho más elaborada de lo que los engranajes visibles por sí solos podían explicar. Ese desafío fue asumido por un equipo de la University College London, liderado por el profesor Tony Freeth, y lo que produjeron sería aclamado como la recreación más completa y convincente del dispositivo hasta la fecha. El avance comenzó con un estudio más detallado de las inscripciones en la cara frontal, que durante mucho tiempo habían insinuado una característica conocida como la exhibición del cosmos. Esta era descrita en textos griegos antiguos como una gran representación visual de los cielos, incluyendo el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos por los antiguos griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El problema era que ningún modelo previo del mecanismo había logrado encajar todos estos movimientos en la estructura sobreviviente al mismo tiempo que coincidía con los conteos de engranajes registrados y los ciclos. El equipo de Freeth abordó el problema como arqueólogos e ingenieros a la vez, utilizando las pistas ocultas en el texto para ingeniería inversa del tren de engranajes faltante. La solución a la que llegaron fue una exhibición frontal diferente a cualquier cosa construida previamente en la era moderna para este dispositivo. Contaba con una serie de anillos concéntricos giratorios, cada uno correspondiente al camino de un cuerpo celeste contra el zodíaco. Estos anillos eran impulsados por un complejo arreglo de engranajes, algunos de los cuales reutilizaban componentes de maneras ingeniosas, permitiendo que múltiples ciclos fueran alimentados desde un solo tren de engranajes. El resultado era un modelo mecánico del universo griego antiguo que en teoría podía operarse simplemente girando una pequeña manivela en el lateral de la caja. La exhibición no solo mostraba los planetas en posiciones estáticas, replicaba su movimiento retrógrado, el aparente camino de bucle hacia atrás
que trazan en el cielo cuando la Tierra los adelanta en su órbita. Esto solo requería un nivel de sofisticación mecánica que no sería igualado durante más de 1000 años. Aún más impresionante, el modelo incorporaba la velocidad anómala de la Luna utilizando un mecanismo de pasador y ranura para variar su movimiento en exacta conformidad con la teoría astronómica antigua. Detrás del panel frontal, la parte trasera del mecanismo retenía sus diales ya bien conocidos para la predicción de eclipses, el ciclo metónico y el calendario de las Olimpiadas. Pero ahora con el nuevo diseño frontal, la reconstrucción de UCL logró lo que los modelos anteriores no habían conseguido: una integración perfecta de todas las funciones astronómicas y calendáricas conocidas en un solo dispositivo compacto. Cada ciclo descrito en las inscripciones estaba contabilizado y cada fragmento de engranaje sobreviviente encontraba su lugar lógico en la arquitectura de la máquina. Cuando el equipo presentó su trabajo, la reacción entre historiadores, ingenieros y relojeros fue de asombro. El modelo no era una fantasía especulativa. Estaba construido a partir de la evidencia física de los fragmentos sobrevivientes, las restricciones matemáticas de las relaciones de engranajes y las descripciones exactas preservadas en textos antiguos. Lo que emergió no era solo una herramienta para predicción, sino un cosmos portátil operado a mano, una encarnación física de la visión griega antigua de un universo armónico y ordenado matemáticamente. Estaba claro que quienquiera que hubiera construido originalmente el mecanismo de Anticitera poseía no solo un dominio extraordinario de la astronomía, sino también la habilidad práctica para traducir ese conocimiento en metal con precisión de micrómetros. La reconstrucción de 2021 trajo ese genio de vuelta a la vista por primera vez en más de 2000 años. Y aunque aún dejaba preguntas sin responder, preparó el escenario para una revelación que elevaría el mecanismo de una maravilla antigua a algo rayano en lo inimaginable. Girar los cielos con la mano. Cuando el equipo de University College London reveló al mundo su modelo completamente ensamblado, quedó claro que no solo habían reconstruido un artefacto antiguo, sino que habían resucitado una visión del cosmos tal como los griegos la entendían en su época. Según los informes, el mecanismo recién completado hacía algo que ningún intento previo había capturado verdaderamente. Unía todos los ciclos astronómicos conocidos, desde los planetas errantes hasta las sutiles irregularidades de la Luna, en un movimiento continuo único. Con una sola vuelta de su manivela, los cielos mismos parecían desplazarse. Este fue el momento en que los titulares comenzaron a reflejar el asombro del descubrimiento con frases que resonaban el sentimiento de que los investigadores acababan de recrear el mecanismo de Anticitera y habían realizado un descubrimiento divino. La descripción divina no nació solo de la exageración. En la recreación más reciente, las inscripciones, que antes eran débiles rasguños en bronce corroído, cobraron vida en su forma prevista. Guiaban el funcionamiento del dispositivo con instrucciones que eran casi poéticas, describiendo cómo debían leerse las esferas y los punteros para rastrear eclipses, fases lunares y las posiciones de los 5 planetas conocidos. La precisión con la que estos movimientos se reproducían en el nuevo modelo asombró incluso a los investigadores. Cada puntero se movía en relación perfecta con los demás, tejiendo juntos ciclos que habían sido observados y calculados por astrónomos antiguos hace más de 2 milenios. Lo que hacía tan profundo el logro era la fusión seamless de teoría y artesanía. Los anillos planetarios en la pantalla frontal mostraban no solo dónde estaban los planetas en el zodíaco en cualquier momento dado, sino que también reproducían el movimiento retrógrado que desconcertaba a los primeros observadores del cielo. La velocidad de la Luna se desplazaba sutilmente, tal como lo hace en la realidad, gracias a un mecanismo de pasador y ranura oculto en lo profundo del engranaje. Detrás de todo ello, las esferas de predicción de eclipses giraban en armonía con la pantalla principal, vinculando el universo en movimiento de la máquina
a los eventos en la Tierra. Esto no era solo astronomía mecánica, era una encarnación completa y en miniatura del cosmos griego. Algunos investigadores señalaron que ver la máquina en movimiento por primera vez era casi inquietante, como si la frontera entre el intelecto antiguo y la comprensión moderna se hubiera derrumbado. Esto no era una aproximación ni un modelo simbólico. Era un sistema físico capaz de predecir el comportamiento del cielo con una precisión que rivalizaba con instrumentos construidos más de 1000 años después. Para los involucrados se sentía menos como una reconstrucción de una ruina y más como una conversación a través del tiempo con la mente que lo había concebido por primera vez. Y luego vino la implicación mayor, una que atrajo la atención de historiadores e ingenieros por igual. Si este dispositivo representa verdaderamente la cima de la ingeniería helenística, entonces la pérdida de tal tecnología no fue un declive lento, sino un colapso repentino. Según algunos relatos del equipo de investigación, esto podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre la continuidad del progreso tecnológico. Sugería que ramas enteras del conocimiento mecánico podrían haber florecido brevemente solo para desaparecer sin dejar un rastro claro en el registro histórico. Sostener la réplica en la mano, girar la manivela y observar cómo los planetas se alineaban en su intrincada danza era un acto que iba más allá de la ciencia. Era un recordatorio de que hace más de 2000 años alguien, tal vez un pequeño equipo, en un taller ahora desaparecido, hace mucho ya había dominado el arte de crear un universo mecánico. En el zumbido silencioso de los engranajes entrelazados, había tanto un triunfo como una tragedia. Triunfo en lo que se había logrado. Tragedia en lo fácilmente que se había perdido. La recreación moderna había hecho más que resolver un rompecabezas. Lo fácilmente que se había perdido. La recreación moderna había hecho más que resolver un rompecabezas. Había reavivado una visión del cosmos que era en todo sentido divina. Todo sentido. Consecuencias y preguntas sin respuesta. La presentación de la reconstrucción más completa del mecanismo de Antikythera hizo mucho más que asombrar a historiadores e ingenieros. Redefinió lo que era posible en el mundo antiguo, obligando a una reevaluación de cómo medimos el progreso tecnológico a lo largo de la historia. Si un dispositivo capaz de modelar el cosmos conocido con tal precisión existía en el siglo Ledui o principios del siglo I, entonces la brecha entre la ingeniería antigua y la medieval no habría sido una ascensión gradual, sino una serie de picos y pérdidas repentinas. Para muchos eruditos, la recreación se convirtió en un recordatorio de que la historia es frágil. El mecanismo original probablemente no era una invención única en su tipo, sino parte de una tradición de artesanía y comprensión astronómica que dejó casi ningún otro rastro. Las teorías sugieren que dispositivos similares podrían haber sido encargados para patronos adinerados, utilizados en escuelas elitistas de filosofía o exhibidos como maravillas ante dignatarios visitantes. Si se fabricaron más, ninguno ha sobrevivido, tal vez destruidos en incendios, desmantelados por su bronce o perdidos en naufragios que permanecen sin descubrir. La precisión del modelo de UCL también abrió nuevas líneas de investigación. ¿Podrían otros textos antiguos considerados durante mucho tiempo como descripciones de astronomía puramente teórica ser en realidad manuales técnicos para instrumentos mecánicos ahora perdidos en el tiempo? ¿Podrían ciertas referencias crípticas en las obras de filósofos y matemáticos insinuar una cultura más amplia de dispositivos basados en engranajes? Estas preguntas han impulsado una nueva investigación sobre la ingeniería helenística, la metalurgia y el comercio, así como inmersiones renovadas en el pecio de Antikythera, con la esperanza de encontrar más fragmentos. Sin embargo, la recreación también provocó una reflexión más profunda y filosófica. Observar el mecanismo en movimiento con los planetas retrocediendo, en movimiento retrógrado,
La luna acelerando y desacelerando los eclipses, acercándose en los diales, era presenciar la visión griega antigua del universo como un sistema ordenado y cognoscible. Era un cosmos que podía girarse con la mano, un modelo que colapsaba la inmensidad del cielo en el espacio de una mesa. En ese sentido, el mecanismo era tanto una declaración sobre el lugar de la humanidad en el universo como una herramienta científica. Según informes, varios de los investigadores involucrados describieron la experiencia de operar la reconstrucción como humillante. Eran conscientes de que de una manera muy literal estaban manipulando los mismos conceptos y movimientos que alguna vez habían pasado por las manos de un artesano hace más de 2000 años. Cada giro de la manivela los conectaba con ese momento en la historia, cuando alguien no solo había imaginado algo así, sino que lo había hecho realidad en bronce y madera. El mecanismo de Antikythera sigue siendo una paradoja, a la vez el dispositivo de la antigüedad más comprendido y más misterioso. La recreación de 2021 nos ha acercado más que nunca a captar su genio, pero también nos ha recordado que el mundo antiguo aún guarda secretos capaces de alterar nuestra perspectiva sobre el pasado. Al final, su mayor revelación puede no ser los movimientos precisos de los planetas o las predicciones de eclipses, sino la prueba de que capítulos enteros del logro humano pueden desaparecer, esperando siglos bajo el mar para ser encontrados de nuevo. ¿Qué piensas sobre esto? Déjanos saber en los comentarios.